Bienvenidos a FSP, tu casa. Disfruta en su presencia. The shadows of my yesterday clouded up my faith to pray, but you blew it all away. Damos la bienvenida a todas las personas que nos ven en este momento. Desde aquí de Bucaramanga los saludamos. Este aplauso es para ustedes. Que Dios los bendiga a través de la palabra. Y vamos a aprender de aquello que Dios tiene para decirnos en este momento. Ese aplauso tiene que ser más fuerte para todos los amigos en el continente, aquí en Colombia y en otros continentes. Sé que nos siguen cada semana. Para ustedes les enviamos un fuertísimo abrazo y que Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora son. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, el tema: no pierdas la visión ni las fuerzas. No pierdas la visión ni las fuerzas. Hace años atendimos a una familia. Estaban supremamente impactados porque en esa casa, juntando primos y niños de la casa, estaban como unos 6 niños. Y accidentalmente los niños jugando, el uno le hurgó el ojo a otro niño. Y comenzó ese proceso luchando para ver si el niño no perdía la visión. Pasó el tiempo y no hubo realmente qué pudieran hacer por aquel bebecito, aquel niño de solo unos 4 años tal vez. Y perdió la visión de su ojo, si no estoy equivocado y recuerdo mal, el ojo izquierdo. Entonces, perder la visión física genera un impacto. Recuerdo aquel pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo de Tarso va persiguiendo la iglesia y el Señor se le aparece y Saulo cae. Algunos se atreven a decir que de su cabalgadura, y cuando se levanta ciego. Fue impactado de manera contundente porque perdió la visión. Pero hay personas que no solo pueden perder la visión física, sino que pierden la visión de la vida. A eso me refiero. No pierdas la visión ni las fuerzas. Esa es otra cosa que se pierde. Recuerdo hace años conocimos a un muchacho. Recuerdo que un venezolano, era muy jovial, muy alegre, pero él molestaba mucho porque él siempre usaba gorra. Y se ponía la gorra y parecía un beisbolista. Entonces siempre él se ponía la gorra y hacía así. Y nos reíamos montones con él. Un muchacho, tal vez unos 24 años, muy atlético, le gustaba el deporte. De repente comenzamos a tratar un caso con él, porque muy amigos de la casa, su familia, empresarios, una hermana suya, muy prestigiosa la empresa en su país en ese tiempo. Pero me dijeron: pastor, él está enfrentando una enfermedad, no sabemos qué es, pero él perdió las fuerzas. No era capaz de sostener la cuchara, de sostener el cuchillo. No era capaz de alzar un vaso ya, o sea, las fuerzas se le fueron. Y yo hablaba con él y obviamente no dejaba de sorprenderme. Yo lo acompañé en un proceso de fe, gracias a Dios él fue sanado. Pero yo no había visto algo así. ¿Cómo? Este muchacho, con el dinamismo que tenía y todo lo que hacía, de repente no era capaz, repito, de ni siquiera manejar los cubiertos para comer. Sea que alguien pierda la visión en su parte física o las fuerzas en su parte física, eso genera un impacto. Pero hay personas que pierden la visión de la vida y pierden las fuerzas para luchar y a veces no se dan cuenta. Y muchos de ellos terminan en un suicidio, terminan rindiéndose, terminan hundiéndose en algo que después es peor. Bueno, ¿qué hacer y cuál es el planteamiento de hoy? Leeremos estos pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a ampliar el zoom frente a lo que queremos compartir en este tiempo. Deuteronomio 34:7 dice así: era Moisés de edad de 120 años. ¿Cuántos años? Sí, eso es bastante, ¿verdad? Eso, la cédula ya había cambiado como 4 veces, ¿verdad? Había que renovarla. 120 años cuando murió. Pero él tenía una particularidad, dice: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. De hecho, Moisés murió, subió a un monte allá
colgó los guayos. Allá murió y dice la Biblia que Dios mismo lo sepultó. Y por eso no hay un lugar donde la gente haga romería y diga, ay, aquí sepultaron a San Moisés, venimos a visitarlo. No, pero Moisés hasta el final de su vida tuvo visión y tuvo vigor. ¿Y eso cómo se logra? Eso cómo vamos a aprender sobre eso hoy. Pero hay un pasaje que también quiero usar para que nos quede más claro todo el concepto. Primer libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. El origen por el cual en ese tiempo no había visión es por uno, escaseaba la palabra de Dios. Aquí ya comenzamos a aprender cosas. Una persona, entre menos palabra tenga, menos visión va a tener. No se trata solo de aprender de memoria algunos versículos, se trata de encontrarnos con la revelación, con el rema de la palabra. A mayor palabra revelada, más posibilidad de tener visión en todos los aspectos. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, aquí hay un hombre diferente a Moisés, sus ojos ya se estaban oscureciendo. Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Samuel salió corriendo de su cuarto, corrió donde el sacerdote Elí y le dijo, disculpe sacerdote, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mire esto, como había escasez de palabra, no había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Escúchame bien, por favor. Elí el sacerdote fue un hombre que envejeció y a su vez podía enseñar a otros cómo oír a Dios, pero él no podía escuchar a Dios. Y realmente para Elí eso se convirtió en una tragedia que posteriormente se vio reflejada en su casa, en su familia. Entonces vemos a un Moisés que de 120 años todavía no perdió su visión y no perdió su vigor. Y vemos a un Elí quizás un poco más joven que había perdido facultades, entre ellas la facultad de escuchar a Dios, de no poder oírlo. Estaremos en la proyección de cómo estaba Moisés, de poder ver aquello que otros no ven, de poder subir porque tenemos vigor a las alturas que otros no suben, o estaremos viviendo algo parecido a aquello que vivió Elí, que quizás le hablamos a otro, mire, vaya a la iglesia, mire, la Biblia dice, pero ya no se escucha a Dios, ya no se tiene esa interacción con el Señor. Entonces, aquí están estos consejos que estoy seguro nos van a bendecir y nos van a ayudar. Primer consejo frente a no perder la visión y no perder las fuerzas. Número 1, la vejez no es el final. Entendamos eso. La vejez o que estén pasando los años, eso no significa el final. Josué 13:1 encontramos que dice así:
siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué estaba sacando cuentas y decía: yo ya estoy avanzado de años, quizás no es mucho lo que pueda hacer, pero Dios viene y le habla a Josué y le dices: tú eres viejo, ya estás avanzado en años, pero tienes que saber que todavía hay mucha tierra. Él era el encargado de repartir la tierra. Hay mucha tierra por repartir. ¿Qué le pasa a una persona que avanzan los años y no es consciente que todavía hay un camino por recorrer, que todavía hay un legado por seguir edificando? Pues esa persona se conforma, o esa persona termina antes de haber realmente tenido que terminar. Y Dios vino y le advirtió a Josué eso: todavía hay mucha tierra por repartir. Hoy Dios te dice: necesitas visión, necesitas fuerzas, porque hay mucha tierra por repartir, porque todavía hay largo camino por recorrer, todavía hay cantidad de cosas por transferir a las siguientes generaciones. Necesitamos ser conscientes que la vejez no es la valla gigante que nos dice que ya se acabó todo, que ya no hay nada por hacer. No, señores, la vejez es el anuncio de que llegamos al tiempo correcto para transferir, para entregar de manera adecuada y en el momento adecuado el legado que Dios nos ha permitido construir. Cuando se practica el atletismo, sobre todo las carreras de relevo, cuando comienzan los 4 atletas, cada uno corre cierta cantidad de trayecto. Uno mira las competencias, sobre todo ahora en los Juegos Olímpicos pasados, y hay viene corriendo el atleta y hay una parte marcada unos metros antes de donde está el que sigue y unos metros después. Esa zona marcada se llama zona de transferencia. Pero cuando la persona no es consciente de que hay que transferir algo, ni le importa esa zona de transferencia, no le importa llegar tarde o no llegar o no entregar a tiempo. Es importante entender que la vejez no es el punto final de nuestra vida. La vejez es un espacio, una zona de transferencia. Bendito sea Dios por todos aquellos que algún día podemos llegar a una edad adulta mayor, a una edad de vejez, porque no concluiremos que ahí se acabó todo. Vamos a entender que esa es una zona de transferencia y que todavía hay mucha tierra por repartir, que todavía hay muchas cosas importantes y demasiado valiosas por hacer. Si lo crees así, dale un buen aplauso a Dios, porque la vejez no es el final. La vejez es una zona de transferencia en nuestra vida. Lo segundo, hay que despertar la valentía. Hay que despertar la valentía. No sé cuántos observamos los Juegos Olímpicos, y cuando los atletas iban a comenzar, sobre todo los que saltaban, sí observaron que se pegaban así, ¿verdad? ¡Ey! Gritaban, y están como locos. No, está despertando el valiente que hay allí. ¿Han visto ustedes cuando el entrenador le habla al boxeador y le da esas cachetadas y lo sacude así? Le está diciendo: ¡hey! Despierta el valiente que hay en ti. Bueno, hay que despertar la valentía. Joel capítulo 3 versículo 9. Mire qué tremendo. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Mire qué tremendo. Habían valientes que tenían asadones y estaban arreglando la tierra, y estaban otros valientes que tenían la hoz para poder cegar ese machete curvo, ¿verdad? Lo tenían. Y entonces el Señor les dice: muchachos, vengan todos los valientes.
Y entonces los valientes decían: ay, tengo unas ganas de pelear contra los enemigos, pero para agarrarlo a asadonazos o a osazos, ¿verdad? No, la hoz no es la mejor arma para pelear, ni el asadón tampoco. Entonces Dios les dijo: a ver, valientes, van a hacer algo. Agarren sus asadones y fúndanlos, y las hoces, fúndanlas y hagan espadas con eso, hagan lanzas, hagan armas, transformen aquello en herramientas de trabajo. La valentía tiene que ver con actitud. Vamos a transformar aquellas cosas que parecen que se pueden usar para algo, como cultivar, como cosechar. Vamos a transformarlo para derrotar enemigos, para acabar aquello que quiere atacarnos, que quiere hacernos daño. Esa conversión de transformar un asadón en una espada, una hoz en una lanza, esa actitud es la actitud de un valiente. Yo creo que hoy Dios nos trajo para decirnos, y a todos los que nos ven a través de la televisión, Dios les dice: hay valientes en tu familia, hay valientes en tu casa. Pero ¿qué tienen que hacer esos valientes? Despertar esa valentía. Yo no voy a quedarme inerte ante las situaciones que están pasando. Atendimos a una familia, el abuelo murió de una enfermedad, el otro papá murió de la misma enfermedad, el tío mayor también, el tío menor también. Toda una tragedia familiar. Allí tiene que levantarse un valiente. Alguien tiene que levantarse. Ustedes recuerdan, los hermanos de David estaban en el ejército, pero dentro de ellos no había un valiente despierto. David era pastor de ovejas y fue porque el papá lo envió a llevar unos panes y unos quesos, y él dijo: no, yo traigo aquí pan y queso, pero esto a mí me da unas ganas de matar a ese gigante. Y se despertó ese valiente dentro de David. Este es el tiempo de despertar la valentía que hay en nosotros. Vamos a pelear correctamente por nuestra familia. Vamos a pararnos como lo que somos, los sacerdotes. ¿Sabe qué es un sacerdote? Un sacerdote no es alguien que compra una Biblia Thompson de esas de 4 kilos, ¿verdad? Y una concordancia de 2 kilos. No, un valiente o un sacerdote es aquel que acepta a Jesús y comienza a entender la palabra y decide modelar el evangelio, modelar el cristianismo. Necesitamos ser ejemplos, ser modelo para que alguien nos siga, despertar esa valentía. Necesitamos despertar nuestra valentía por nuestra tierra, por nuestro departamento, por nuestra nación, por nuestro continente. Despertar nuestra valentía por los niños, por los prejuveniles, por los jóvenes. Despertar nuestra valentía por los profesionales, por los empresarios, por la gente soñadora. Hay personas que están haciendo muchas cosas buenas, como cultivar papas. Lo que ellos hacían: cultivaban verduras, criaban el ganado, cultivaban el trigo. Pero venían a saquearlos, venían a atacarlos, venían a dañarlos. Y Dios dijo: hey, un momentico, se despiertan los valientes. Ya, agarren esos asadones, agarren esas herramientas de trabajo y transfórmelas en herramientas para pelear. Ese es el tiempo. Este es el tiempo correcto para despertar nuestra valentía. Levante su mano derecha y grite conmigo: hoy el Señor despierta la valentía dentro de mí y dentro de mi familia. Mueva su mano así, diga: vienen tiempos excelentes para mi familia y para mi nación. Si lo crees, aplaude, grita, celebra, porque vienen cosas grandes para nuestra familia y para nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Tercero, ¿qué hay que hacer para no perder la visión y la valentía y las fuerzas? Número 3, hay que tener una renovación diaria. Una renovación diaria, así como poner el cargador a funcionar. Segunda de Corintios 4:16. Allí habla San Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Pablo no desconoce que su hombre exterior, este cuerpo de 60, 80 kilos o más o menos, se va desgastando, dice. El interior, no obstante, se renueva de día en día.
se renueva de día en día. Cuando uno lee un pasaje como este, uno se da cuenta que uno no es solamente cuerpo o parte humana o carne. Hay dentro nuestro un ser interior, que es el ser espiritual. Y ese ser espiritual no se envejece. Espiritualmente no tenemos los años que figuran en la cédula. Espiritualmente la persona o está bien, depende si no se renueva, si se renueva, o está muy mal si no se renueva. Entonces Pablo era consciente de eso. Él dice: wow, antes yo predicaba 4 sermones al día y estaba listo para montarme en un camello y viajar de una ciudad a otra. Ahora decía: bueno, hoy predico dos sermones, aconsejo a unos hermanos y ya no quiero viajar porque el cuerpo ya no me da más. Entonces uno nota que al pasar los años ya la fuerza física, dice Pablo, va disminuyendo. Pero dice él: no obstante, el hombre interior se va renovando de día en día, día a día. Necesitamos esa renovación diaria. ¿Y eso cómo es? Encontrándonos con la palabra, haciendo nuestro devocional, yendo a la presencia de Dios, diciéndole a Dios cuánto lo necesitamos, diciéndole a Dios lo que le decía Pablo: yo todo lo puedo, pero en Cristo, fuera de Cristo soy un fracaso total. Recordando aquello que decía Jesús: muchachos, separados de mí nada pueden hacer. Y Jesús hablaba de la vid, de la mata de uvas, que le salen los racimos de uvas. Entonces dice: si un racimo se corta, ya no puede crecer más. Del tamaño que se cortó, así se queda y comienza a podrirse, porque está desconectado de la vid, de la planta. Entonces Jesús dijo: igual ustedes, si se separan de mí, nada pueden hacer. Entonces necesitamos esa renovación de todos los días. Pon tu mano en la frente y diga conmigo: Señor, hoy declaro que todos los días yo recibo la renovación de tu palabra, de tu presencia y de tu amor. Estoy listo, aunque mi hombre exterior se va deteriorando. Diga fuerte conmigo: el ser interior cada día se va renovando. Diga: soy una persona renovada en las fuerzas del Señor. Dale un fuerte aplauso. Todos los que están renovados, los que están recibiendo nuevas fuerzas, nos renovamos día a día en el Señor. Y por último, hay que usar el colirio. Usar el colirio. Esto. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Dios le habla a una de las iglesias y les dice: señores, ustedes piensan que son ricos y realmente no son ricos. Ustedes piensan que están bien vestidos y no están bien vestidos. Y entonces decía: entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y le decía el Señor: lo que pasa es que ustedes han perdido la visión. Y el Señor usa algo que en ese tiempo era muy común, que la gente pusiera colirio en sus ojos para ver, para contrarrestar infecciones, enfermedades. Y el Señor dice: yo te aconsejo que pongas colirio en tus ojos para que veas. ¿Qué sientes cuando alguien viene y te habla y te aconseja? Y es como que pusiera en tus ojos colirio, y quizás te arde un poco, te incomoda, pero es cierto que te ayuda a ver mejor las cosas. Juan el Bautista fue y le puso colirio en los ojos al rey Herodes, y le ardió mucho y quedó muy mal. El hombre no quiso ver bien, porque él fue y le dijo: rey, no te es lícito que tengas como mujer tuya la mujer de tu hermano. Le quitaste la mujer a tu hermano y eso no está bien. Y se llenó de rabia contra él y no descansó
hasta mandarlo asesinar, hasta mandarlo matar. Habrá consejos de tus padres, habrá consejos de tus pastores, de los líderes, que nuestros ojos son literalmente como un colirio. Sobre todo aquellos consejos que tienen un basamento en la palabra de Dios. Habrá consejos que no nos gustan, habrá direcciones que no nos gustan, pero si reflexionamos honestamente, es el colirio de Dios que abre nuestros ojos y que nos ayuda a ver como realmente se tiene que ver. ¿Qué sentimos cuando alguien nos habla de la familia y sabemos que estamos metiendo la pata, que no estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué sentimos cuando alguien nos echa el colirio en los ojos y nos dice: mira, económicamente tendrías que hacer así, no trates así a tu esposa, a tu esposo, no trates así a tus hijos, no trates así la familia, no patees la lonchera, no te comportes así en el trabajo? Y hay personas que rechazan eso y nunca supieron que era un colirio en sus ojos, que eso llegó allí para que pudiera ver mejor, para que pudiera observar: mire, ese novio no le conviene, esa novia no le conviene, esa muchacha es muy peligrosa, es hermana del zorro, tenga cuidado por favor, eso es un peligro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así, pastor? Bueno, las explicaciones las doy después de la conferencia. Tenga cuidado. Pero la persona a veces se enoja, se indispone y se aísla. No aceptó el colirio. Conviértete en una persona que prestas tus ojos para echarle colirio. ¿Qué hacemos cada vez que venimos a una reunión como esta? Dios mismo agarra su colirio y lo pone en nuestros ojos. Quizás nos salen algunas lágrimas, ¿verdad? Pero cuando reaccionamos decimos: wow, estoy viendo mejor. Ahora veo mejor la vida. Yo hoy veo más clara la familia que como la veía hace años. Yo veo la ciudad, yo veo el país y yo veo muchas cosas claras. Yo digo: ¿por qué yo no antes veía así? ¿Por qué no veía antes así? Yo veo lo que Dios nos ha puesto a hablar. Yo veo los grupos de paz. A mí me apasiona tanto los grupos de paz. Para mí son mi campo misionero. Yo todavía no he ido a África, por allá a la India, como van algunos amigos míos. No los critico, que vayan y prediquen, eso está bien. Pero yo digo, mi campo misionero es esto donde estoy yendo. Me parece tan extraordinario ir a ayudar a la gente. Yo veo las parejas, cómo están siendo restauradas, las familias. Y yo digo: ¿por qué yo no veía antes así? Faltaba el colirio de Dios. Pero cuando viene el colirio, nos permite ver con la claridad que Dios quiere que veamos. Hoy Dios nos trajo para hablarnos y decirnos: no pierdas tu visión, no pierdas las fuerzas. Pastor, ¿cómo hago para no perder la visión? Aplícate el colirio de Dios. No rehúses que Él toque tus ojos y puedas ver mejor. ¿Y cómo hago para no perder las fuerzas? Despierta, deja que el Espíritu Santo, a través de la palabra, despierte ese valiente que hay dentro tuyo. David pensó que era capaz de cuidar ovejas, pero cuando se le despertó el valiente, se dio cuenta que era capaz de matar osos, que era capaz de matar leones. Y luego ese valiente se despertó aún más y pudo darse cuenta que podía matar gigantes de casi 3 metros como Goliat. Ustedes y yo, escríbanlo, lo estamos viendo. Vamos a escribir la historia que todavía nunca en nuestras familias antes se había escrito. ¿Y qué hace Dios hoy? Él activa tu visión y Él renueva esa valentía, esas fuerzas que hay dentro tuyo. ¿Lo crees? Pon tu mano derecha así, di conmigo: Padre, hoy recibo esta palabra. Creo que por ella hoy el colirio de Dios es puesto en mis ojos y la visión en mi vida se amplía y es más clara. También creo que las fuerzas que se estaban agotando hoy se renuevan, hoy se multiplican de tal manera que los próximos días, semanas, meses y años voy a correr a velocidades impresionantes y voy a lograr aquello que nunca había logrado. Esto lo creo en el nombre del Señor. Amén. Dale el mejor aplauso que puedas
Dios te bendiga, que Dios te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Hasta una próxima oportunidad, y que Dios amplíe tu visión y Dios sostenga tus fuerzas como las de un valiente. Un aplauso a Dios y démosle un grito de júbilo. Despedimos a todos los amigos en el continente y en todo lugar que nos ven. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. ¿Cuántos dicen amén?